una cualidad, una cualidad especial dentro de la mente, que es esta entidad espiritual que en cierta forma es independiente del ser humano, pero nos pertenece, pero actúa de forma independiente, que tiene su origen en el amor de Dios, por lo tanto, como su naturaleza es el amor de Dios, siempre, siempre está su aguja apuntando hacia su origen, que es el amor de Dios. Es decir, es una cualidad que tenemos independiente, es independiente, no es algo que yo pueda simplemente arrancar, quitar, es independiente, funciona de forma independiente, es una aguja que tiene su propio magnetismo, por decirlo de alguna forma, que apunta siempre hacia el amor verdadero, porque su propio origen parte de el amor verdadero. ¿Ah? Entonces, todos tenemos esa cualidad que Dios colocó a cada ser humano, y la función principal de la conciencia es, imagínense que esto es antes de que Dios concibiera que podría existir la caída. Es decir, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él tenía fe absoluta, amor absoluto, obediencia absoluta y confianza absoluta. Es decir, él no creó este mundo y al ser humano pensando que mañana va a caer, porque si no, no lo crearía. Sería, entonces Dios confió absolutamente, creyó absolutamente, pero aún así Dios le colocó, es decir, una cosa importante es que nosotros nos fuimos creados para guiarnos hacia Dios totalmente solos, totalmente solos, entidades completamente independientes absolutamente y buscando dónde está el camino, sino que Dios colocó la conciencia que nos ayudaría, sería nuestro compañero eterno. Esta voz interior que uno tiene nos estaría siempre, siempre guiando, aún en el mundo original. Entonces Dios es muy inteligente en cierto sentido, porque aún en el mundo original creó al ser humano con esta cualidad en su mente, con esta voz interior que lo guiaría hacia el camino correcto, hacia la perfección. Aún en el mundo original, la voz de la conciencia estaría trabajando desde que la persona toma conciencia de su existencia, que más o menos, ¿a qué edad, Claudio? A los 5 años más o menos. Generalmente, ¿verdad? A los 5 años uno toma conciencia. Hay personas que se acuerdan de los 3 años, tienen recuerdos, flash. Entonces, cuando la gente toma conciencia, ¿no? Desde esa edad ya la conciencia que tenemos, esa voz interior, comenzaría a guiar al ser humano para que su conducta sea siempre hacia la perfección de su carácter. Entonces el Padre traduce, estoy haciendo un resumen, pero lo vamos a leer, el Padre resume esta cualidad que Dios colocó dentro de la mente del ser humano, como esta guía, esta brújula, como mencionó, inclusive menciona brújula el Padre aquí también en todos estos textos, es una brújula que siempre, siempre está apuntando hacia su origen, ¿no? El origen es el amor de Dios, porque su propio origen, el origen de esta, yo no sé si es una materia, no sé si es una sustancia, pero es algo, ¿de verdad? Es algo, no es tangible, no es tangible, la mente no es tangible, pero es algo que sí existe. Todos, todos, todos tenemos esa voz interior que nos hace sentir remordimiento de conciencia cuando hacemos algo malo y nos trata de corregir. Entonces aquí el Padre verdadero menciona en este libro todo esto que yo saqué, todos estos son apuntes que yo fui sacando, todo esto son en total 20 frases o contextos que el Padre menciona en este libro sobre lo que es la conciencia. Entonces vamos a ir leyéndolo y reflexionando, porque es muy importante, querido hermano y hermana, para nuestra vida espiritual, es muy importante que podamos nosotros analizar cómo es el funcionamiento de nuestro interior, no solamente ver la vida espiritual como algo por las capas superiores simplemente, superficialmente, la vida espiritual, ¿no? Yo tengo fe, no, yo sigo el camino, no, sino que ir profundo hacia adentro para analizar cómo es el funcionamiento de nuestra espiritualidad, qué es lo que hay adentro de nosotros y qué
finalidad tienen aquellos aspectos interiores. Entonces, nosotros necesitamos analizarnos objetivamente, estudiarnos internamente, nuestra naturaleza espiritual. ¿Ah? Entonces, no somos seres creados así como humo, un humo, así una cosa extraña, ¿no? No, nosotros tenemos una estructura muy clara internamente. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo, tenemos una mente espiritual, tenemos una mente física. Dentro de nosotros hay una fuerza interior que es el corazón. El corazón es una fuerza que nos empuja a amar a los demás. Tenemos conciencia, tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos conceptos. Todas estas cosas no son tangibles, pero rigen nuestra vida. Y estudiarla profundamente es muy importante también en la vida espiritual, querido hermano y hermana. Es muy importante para saber cómo funcionan y si la detecto bien, entonces le voy a prestar atención más profundamente. La gente de afuera tiene conciencia, pero no le prestan atención, y esta voz interior, este regalo de Dios, Padre menciona aquí que es un regalo que Dios nos dio para guiar la vida del ser humano, la maltratamos. Es decir, hay una parte de esta conciencia que sufre también por sí misma, ¿no? Dice que maltratamos nosotros la conciencia, la pisoteamos también, que la conciencia agoniza. ¿Ah? Entonces, esta entidad llamada conciencia tiene una vida propia, en cierta forma, dentro de nosotros. La conciencia del señor Wolf es la misma conciencia de Javier y de Claudio, no son dos conciencias diferentes, en esencia, en esencia. Pero pueden sufrir modificaciones de acuerdo a la visión que yo tengo de la vida, a la cultura, a la educación, a la experiencia de la vida que he tenido en la familia, etc. Sufre ciertas modificaciones, pero la esencia es la misma en todos nosotros, seres humanos. O si no, iríamos cada uno por lugares eternamente diferentes. Mi conciencia me está llevando para otro lugar. Entonces, en esencia, tenemos la misma conciencia, ¿no? En su esencia original. Entonces leamos, querido hermano y hermana, dice, solo podemos recuperar nuestro ser original al someternos absolutamente a las órdenes de nuestra conciencia. Dios es Padre de padres, el Maestro de maestros y el Dueño de dueños, lo que forma la base del pensamiento de los tres sujetos que abarca el cielo y la tierra. Solo a través de la conciencia, estos tres pueden formar unidad absoluta y cumplir el pensamiento de los tres objetos. Por ende, la conciencia es más importante para nosotros que nuestros padres que nos dieron la vida, más importante que cualquier maestro y más importante que el rey de cualquier país. Entonces, cuando nos elevamos a esa posición, la conciencia se puede convertir en un objeto del amor de Dios. Fíjense lo que está diciendo acá. Y la conciencia es una etapa, entre yo y Dios está la conciencia entre medio. Cuando he seguido la conciencia con obediencia total y absoluta, se produce entonces una relación con Dios, pero luego eso desaparece, el Padre explica más adelante. La conciencia desaparece y luego hay una unión directa entre el ser humano, el corazón de Dios y el corazón del ser humano. Pero hasta llegar ahí, la conciencia es la que me va a llevar a estar lo más próximo posible de Dios, para luego pasar a la otra etapa donde el corazón de Dios y el corazón del ser humano se funden. La conciencia no necesita una educación acerca de lo que está bien o mal, sino que debemos honrarla y obedecerla, así como honraríamos y obedeceríamos a Dios. No hay nada de lo que yo haga que no sepa mi conciencia, porque ella lo ve todo. La conciencia objeta, es decir, la conciencia opina, la conciencia da su parecer cada vez que el cuerpo planea hacer algo malo. Sin embargo, debido a que el poder del amor egoísta fue más fuerte que el poder de la conciencia, desde el momento de la caída, el cuerpo es capaz de dominar a la mente cada vez que lo desee. No habría existido ese tipo de problema si la conciencia humana hubiese alcanzado la perfección y luego
hubiese formado una relación de amor verdadero con Dios en el jardín del Edén. Se da cuenta que después viene una relación con Dios. La conciencia cumple su función como una brújula que lleva el barco por el medio del océano hasta su destino. Una vez que llega al destino, entonces la brújula ya no es necesaria porque está en el destino. Pero mientras se está caminando hacia el destino, la brújula es lo más importante. La familia de Adán en el jardín del Edén debía ser una familia de amor verdadero, de acuerdo con el ideal de Dios. Dios creó a Adán y Eva para que pudieran darle expresión visible a cada tipo de existencia invisible. Dios, el hombre y la mujer estaban en una relación de sujeto y objeto centrados en el amor verdadero. Él creó a los dos seres ancestrales, Adán y Eva, con la expectativa de que se convirtieran en la perfección substancial de los hijos ideales, el hermano y la hermana ideal, el esposo y la esposa ideal, y los padres ideales, que vivieran dentro del corazón de Dios. Dios quería que los hijos perfeccionaran el amor verdadero de forma substancial y ver a sus compañeros objetos del amor verdadero perfeccionarse como hermanos y hermanas en una familia, como esposo y esposa y como padres. Pero llegar a ese nivel, llegar a ese estándar, se requería originalmente seguir completamente la voz de la conciencia. Entonces, hermano y hermana, cuando uno se analiza a sí mismo, yo he experimentado, y se los confieso frente a ustedes, cuando hay un momento de tentación, si nos hemos entrenado realmente a seguir la voz de la conciencia, el cuerpo está tan disciplinado en cierta forma que si uno quiere llevarlo a algún pensamiento o acción malo, el cuerpo sufre espasmos. Espasmos, realmente, literalmente espasmos musculares. Si nos entrenamos profundamente, seriamente, a seguir la voz de la conciencia, digamos, durante un año hemos estado entrenándonos a seguir todo lo que la conciencia nos dice. Si en algún momento hay alguna tentación, hasta el cuerpo se revela también a esa acción que nos va a causar daño con espasmos musculares, porque la reacción no es solamente a nivel de la mente, sino que hasta el cuerpo también, que en cierta forma se une con la mente, con la conciencia, se revela hacia cualquier acción que pueda causarle daño, ¿no? Y esa es una experiencia muy interesante, querido hermano y hermana. Entonces la conciencia es esa voz interior, pero vamos a continuar analizando lo que dice Padre. Como descendientes de Adán y Eva, todos los seres humanos son caídos. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros existe todavía una mente original y una conciencia. Hay una separación ahí. Hay una mente original que es más profunda todavía y una conciencia que nos lleva de vuelta al mundo originalmente planeado. Esto es así porque la gente a lo largo de la historia siempre ha deseado y anhelado el mundo que Dios originalmente quiso crear. Entonces esto está en lo más profundo del ser humano, y cuando vemos la historia se ve esta tendencia del ser humano de buscar un mundo ideal, un mundo libre, un mundo de paz, un mundo de igualdad. Esto se origina en lo más profundo del ser humano. Distinguidas damas y caballeros, ¿tienen amor, tienen vida, tienen esperma y óvulos, tienen conciencia? Afirman tenerlos, pero ¿han visto el amor, han visto la vida, el linaje y la conciencia? ¿Han tocado alguna vez todas estas cosas? Saben que existen, pero no pueden tocarlas o verlas. Lo saben por intuición. De la misma forma, aunque no hayan visto o tocado a Dios, no pueden decir que no exista. ¿Qué es más importante, lo visible o lo invisible? Estoy seguro de que se habrán dado cuenta de que lo invisible es más importante que lo visible. Podemos tocar el dinero, la posición o el poder, pero no podemos ver o tocar el amor, la vida, el linaje y la conciencia. Todos los tenemos, sin embargo, ¿por qué no podemos verlo? ¿Por qué no se pueden ver estas cosas? Porque forman parte de uno mismo.
cuando la mente y el cuerpo mantienen un equilibrio absoluto, no se pueden sentir, querido hermano y hermana. Esto es un dilema para el ser humano, ¿no? Es una de las cosas más complejas. Para poder sentir algo que está completamente fundido con uno, ¿cómo se puede ver algo que está totalmente fundido con uno? El amor no lo puedo ver, pero sé que tengo amor. ¿Cómo se pueden ver esas cosas? Solamente se puede ver, no se puede ver, se puede sentir a través de observarse hacia uno mismo, hacia adentro. La única forma de percibir estas cosas, ¿no? Como la conciencia, por ejemplo, es simplemente observar ese fenómeno dentro de uno. Entonces lo que uno va a tener es la percepción, no puede verlo, pero tiene la percepción de que existen estas cosas dentro de uno, ¿no? Son cosas reales, como dice el Padre verdadero, mucho más real que el dinero, que las cosas materiales. Entonces, en la vida espiritual que nosotros necesitamos vivir, es una vida de profunda conciencia, en el sentido de conciencia, de prestar atención, para darse cuenta de. Darse cuenta de nos da un nivel de conocimiento, en ese sentido conciencia de conocimiento. Si nosotros no nos observamos hacia adentro con seriedad, es muy difícil darse cuenta de estas funciones que tenemos adentro, de estas cualidades, características. Entonces estas cosas forman parte de nosotros, por eso no las podemos ver. Al igual que nosotros, disculpa acá, ¿por qué no lo sentimos? Porque forma parte de nosotros. De la misma manera tenemos amor, vida, linaje y conciencia, pero debido a que son uno con nosotros, no lo sentimos. De la misma forma, no sentimos la presión de la atmósfera que nos rodea. Al igual que nosotros, Dios tiene amor, vida, linaje y conciencia, pero no puede sentirlos por sí mismo tampoco, ya que se encuentran en un completo equilibrio. Dios no puede sentir esas cualidades, pero lo que significa que no significa que Dios no sabe que las tiene. Obviamente que Dios sabe que tiene estas cualidades, pero solamente las puede sentir cuando Él las puede. Bueno, Dios creó al ser humano para poder ver objetivamente su propia naturaleza, ¿ah? Pero nosotros mismos hacia adentro necesitamos tener esta conciencia, este conocimiento de estas cualidades, ¿no? Estamos hablando de la conciencia. Dios es el gran rey de la sabiduría. Él no puso el camino de la perfección en un lugar lejano. Él no puso el camino de la perfección en un lugar lejano, sino que lo colocó en el lugar que está más cercano a nosotros, el más privado y seguro. Él preparó y colocó este camino dentro de su conciencia, es decir, el camino hacia la perfección no es algo que está lejano, no es algo que hay que buscar, un lugar desconocido. El mapa está dentro de la propia conciencia, porque la propia conciencia tiene su origen en el amor verdadero. ¿Se comprende, hermano y hermana? La conciencia, si tuviera una forma, si fuera un aparato, ese aparato fue construido con el material que forma el amor verdadero, por decirlo de una forma que se pueda entender. Y ese aparato fue colocado dentro de nosotros, nacimos con ese aparato que tiene su origen en el amor verdadero. Por eso la conciencia sabe hacia dónde tiene que ir. Y hacia dónde tiene que ir es, para el ser humano, la perfección, la unión con Dios perfecta. La perfección significa la unión absoluta con Dios. Por eso dice que Dios no colocó la perfección en un lugar lejano, sino que lo colocó dentro de la propia conciencia. Damas y caballeros, la conciencia, por eso la conciencia, hasta que se alcanza la perfección, es su amo, es su maestra y está en la posición de sus padres. Su conciencia es la primera en saber todo acerca de ustedes. La conciencia tiene acceso a toda la totalidad de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad. Necesita la conciencia tener ese alcance dentro de nosotros para observar toda la naturaleza en su totalidad del ser humano, porque la tarea que tiene la conciencia es llevar al ser humano integralmente hacia la perfección. Por eso la conciencia ocupa un lugar privilegiado en el ser humano. Y la conciencia es Dios, pero no es Dios al mismo tiempo.
Eso lo va a explicar más adelante el Padre. Porque Dios no puede estar interfiriendo directamente en el ser humano, ¿no? Entonces Dios creó este elemento, esta cualidad, para que ella pueda guiar al ser humano. Entonces dice, su conciencia es la primera en saber todo acerca de ustedes. Su conciencia conoce todos sus pensamientos, los conoce antes que su maestro, sus padres e incluso Dios. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que la conciencia inclusive está antes que Dios? Porque en el proceso de alcanzar la perfección, la conciencia ocupa el lugar más importante, como el barco. Usted no puede estar tranquilo simplemente por saber que usted pilotea un barco de proporciones gigantescas. Eso no le trae la seguridad de que usted va a llegar realmente a puerto seguro, ¿verdad? Tener un barco con todos los controles poderosos no le asegura que usted va a llegar al puerto. ¿Qué es lo que es el centro en el barco? ¿Cuál es el centro en el barco? Lo que marca, digamos, ¿qué es lo que le da, cuál parte del barco tiene el eje central? ¿Cuál es el eje central del barco? ¿Alguien puede decir? Toda la maquinaria, toda la sofisticación adentro, toda la comodidad, no significa nada si no tiene esa pequeña... ¿Qué es? Brújula, la brújula. La brújula. Si no tiene la brújula, el barco puede parar en cualquier lugar o perderse en el océano. Entonces, mientras estamos en el camino hacia la perfección, la conciencia es la brújula, querido hermano y hermana. Por eso, la conciencia es como Dios, pero no es Dios directamente, es una cualidad de Dios, obviamente, pero es un ente separado, en cierta forma, que nos dirige directamente hacia su origen. ¿Ah? Por eso tiene esta importancia, que es antes de los profesores, es antes del maestro y es antes que Dios todavía, hasta que lleguemos allá. Cuando lleguemos allá, Dios se torna el centro y la conciencia descansa, imagino yo, descansa de su trabajo, de haber guiado a este ser humano hasta el puerto, descansa y se funde junto con Dios. A partir de ahí, la conciencia es una con todo, ¿no? Porque ya el ser humano no va a caer. Un hombre que alcanza ya la perfección no necesita inclusive la conciencia. Su propia mente original, su propia vida es absolutamente una con Dios. Piensen en todos los consejos que su conciencia les da a lo largo de sus vidas, día y noche. Cada vez que tienen un mal pensamiento los reprende diciendo, «Hey tú», nunca se cansa mientras trabaja constantemente para jalarlos sobre ríos y montañas. La conciencia está siempre en la posición de maestro verdadero, protegiéndonos y tratando de ayudarnos, querido hermano y hermana. Por eso uno no debería tener miedo si nosotros emprendemos este camino espiritual hacia la obediencia de la conciencia. Ahí podemos hablar de obediencia absoluta hacia la conciencia. Cuando nosotros estamos frente a un público, uno no debería tener miedo porque sabemos de que mucha gente no obedece la conciencia, por lo tanto siempre esconde algo. Y eso te da en cierta forma una cierta seguridad, ¿verdad?, en ti. ¿Ah? Porque cuando nosotros escondemos algo, nos debilitamos en cierta forma espiritualmente. Tenemos una debilidad, hay una fractura en nuestro espíritu que nos torna débiles. ¿Ah? Nosotros sí sentimos temor cuando estamos frente a una persona absolutamente íntegra. Ahí sí uno se refleja, ¿verdad? ¿Qué es lo que sintieron la gente que estuvo frente a Jesús, o la gente que estuvo frente a Padre, frente a los santos? ¿Ah? La gente que podía ver integridad en una persona de ese nivel. Entonces uno se acusa a sí mismo. Como nosotros vamos a comenzar una vida espiritual, ¿no?, de seguir absolutamente la conciencia, nosotros deberíamos tener en nuestro corazón cierto orgullo y alegría y seguridad de que estamos sólidos internamente. ¿Ah? Nuestra vida interior está en paz, está sólida, no hay miedos, no hay vergüenza. Imagínense, hermano y hermana, imagínense, estamos soñando, pero imagínense que estamos siguiendo absolutamente nuestra conciencia. La escucho, ¿no? Le doy tanta importancia que la conciencia ahora no es una voz chiquitita, es una alarma en mi mente. Y voy siguiendo siempre, 1 año, 2 años, 3 años. Internamente eso te da cierta base, ¿no?, cierto peso
frente a lo que está sucediendo en el interior de las personas, ¿no? Que violan la conciencia permanentemente. Entonces siempre hay un sentimiento de miedo de que se le descubran sus secretos a las personas. Siempre, siempre. Entonces eso debería darnos un cierto fundamento interior de seguridad, de que estoy siguiendo la conciencia. Y reviso cada noche si violé la conciencia, si la violé en algún momento lo reviso y el otro día corrijo. Su conciencia fue otorgada para representar al Padre que hizo posible que ustedes hereden el amor original, ¿no? Entonces la conciencia representa al Padre, a Dios. La unidad entre la mente y el cuerpo puede ser lograda solamente, fíjense hermano y hermana, esta tremendo desafío del ser humano, esta división de la mente y el cuerpo que tanto hemos escuchado. Como Pablo dijo, con mi mente sirvo a Dios y al cuerpo al pecado, este conflicto inmenso que tenemos las personas que hemos seguido un camino espiritual. Solamente, esto lo coloqué porque da una pauta acá de la práctica espiritual que se debe hacer para poder lograr la unidad de la mente y el cuerpo, y es practicando el amor que vive por el bien de los demás. Esto no está conectado con la conciencia, pero me pareció una revelación muy importante que hay que considerar, ¿no? Y está conectado con la conciencia en cierta forma. Pero practicando el vivir por el bien de los demás va generando que el cuerpo se someta hacia esta acción que no es muy fácil, ¿no? Amar a los demás no es, uno siempre lo interpreta como cariño, todo eso, pero amar a los demás es lavar los platos con corazón, por ejemplo. Cuando tú lavas los platos con amor verdadero, también es amor verdadero. Cuando preparas la comida para tus hijos, ¿con qué corazón lo estás haciendo? Ahí también uno practica el amor verdadero. El amor verdadero se puede manifestar de miles de formas diferentes. No es solamente el cariño directo, ¿no? Ese tipo de más romántico. Es todas las cosas que hacemos en el trabajo, la actitud para escuchar a una persona. No quiero escuchar a la persona, no tengo tiempo, no tengo paciencia. Estoy cansado físicamente, el cuerpo quiere descansar. Cada vez que me niego en ese sentido por amor al otro, estoy uniendo la mente y el cuerpo. Cuando ustedes siguen el camino de su propia conciencia, su mente llegará a abrazar al universo. Cuando esto ocurra, serán capaces de comunicarse con su corazón. Claro, porque si usted sigue el camino de siempre seguir la vía correcta que su conciencia le dictamina, el corazón comienza a revelarse, ¿no? Nuestro corazón original comienza a aparecer porque no estoy colocando dentro experiencias negativas. Cuando comiencen a realizar algo, su conciencia les mostrará inmediatamente los efectos de esa acción. Esta experiencia prueba que Dios reside dentro de su corazón, ¿no? Entonces está todo conectado, querido hermano y hermana. Y uno tiene que ser honesto consigo mismo para descubrir la verdad dentro de uno, querido hermano y hermana. A veces uno no es honesto no porque no quiera, sino que hemos vivido una vida de negar el interior, ¿no? Negar el sufrimiento interior, lo negamos, ¿no? Nos evadimos muchas veces y lo hemos hecho durante toda nuestra vida, que ya automáticamente me evado de la realidad interior, ¿no? Del sufrimiento interior, de lo que tengo adentro. Inclusive de forma ya inconsciente me evado. Para poder escarbar hasta lo profundo, darse cuenta de estos procesos internos de la conciencia, cuánto nos habla, cuánto nos grita, hay que ser honesto para poder comenzar a tener sensibilidad dentro de nuestro corazón. Si soy honesto y le presto atención a mi conciencia, me voy a dar cuenta que todas las pequeñas acciones que estoy teniendo hay una advertencia de mi mente, de la conciencia. Si no tengo entrenamiento, voy a sentir que a cada rato la conciencia me está advirtiendo: mira, esto que pensaste está equivocado, Javier. Esto otro que volviste a pensar también está equivocado. Esto que hiciste recién, ¿por qué lo hiciste, Javier? ¿Con qué motivación lo hiciste? Y voy a entrar en un proceso de ahogamiento, porque la conciencia va a comenzar a mostrarme. Si le doy la chance a la conciencia,
de aparecer dentro de mi vida, si comienzo seriamente a buscar la conciencia y a darle autoridad sobre mi vida, la conciencia no me va a dejar tranquilo, querido hermano y hermana, por lo menos en las primeras etapas. Si estoy dispuesto a ser acorralado por la conciencia, si estoy dispuesto a seguir ese camino porque estoy queriendo encontrarme con Dios y alcanzar algún nivel de perfección, las primeras etapas la conciencia me va a ahogar completamente con advertencia. Porque la conciencia no solo me va a advertir de acciones graves que pueda cometer, ¿verdad? Uno puede decir todo. Si usted le abre la puerta a la conciencia, sinceramente, todo lo que usted piensa, cada movimiento de su mano, cada movimiento de sus ojos, de su lengua, de su nariz, de sus oídos, la conciencia le va a advertir y le va a mostrar para que usted analice la motivación que usted está teniendo al usar su cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico y la conciencia luchan, ¿no? Son enemigos. En el mundo caído, la conciencia y la mente y el cuerpo físico tienen una guerra tremenda. ¿De verdad, Claudio? Hermano, hermana, la conciencia y el cuerpo físico tiene la guerra declarada desde que cayó Adán y Eva. Porque la conciencia tiene acceso a todo nuestro interior y sabe perfectamente las motivaciones de nuestras acciones. Y hemos sido expertos en callar la conciencia, en confundirla, también la confundimos, ¿no? Le damos argumentos y conceptos de que esto tal vez no es tan malo, entonces confundimos a la conciencia, podemos hacerlo, el Padre lo menciona acá, que podemos sofocar a la conciencia también, agotarla, y podemos inclusive fundirla, dice el Padre. La conciencia al final se funde y pierde su capacidad de guiar correctamente al ser humano. La persona que obtiene esta posición ingresará al estado de una mente, un cuerpo y un pensamiento con Dios. Él o ella vivirán en un unificado y armonioso mundo. Este es un mundo ideal, el reino de los cielos en la tierra que Dios deseó desde el principio cuando creó a Adán y Eva. Entonces, querido hermano y hermana, la conciencia es muy, muy importante. A veces nosotros estamos buscando en lecturas, en conocimientos, ¿no? En otras cosas, ¿verdad? Que es la perfección, el método que nos va a acelerar nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Rápidamente, pasando por, ojalá que no nos lleve por un camino de tanta disciplina, ojalá, y tanto desgaste, y tanta preocupación. Ojalá exista un camino rápido que pueda saltarme esa etapa, pero no existe, ¿no? No existe, ¿no? Tenemos que, como dice Padre acá, seguir la voz de la conciencia, y la voz de la conciencia está antes que el profesor, o antes que aquel hermano mayor sabio que consulto siempre que necesito una guía, está antes, porque él no sabe todo, no sabe cuánto honesto soy, sinceramente. Aún conversando con él, estoy conversando con un hermano sabio, el hermano sabio no sabe si sinceramente estoy siendo honesto, pero mi conciencia sabe. Mi conciencia sabe si estoy siendo honesto o no. Y Dios conoce si soy honesto o no, pero no interfiere en este camino todavía hacia la unión completa con Dios. Entonces hay mucho, querido hermano y hermana, que vamos a ir estudiando. Mañana continuamos, nos quedamos en la 4 y vamos a continuar porque es muy, muy importante que nos demos cuenta de este elemento precioso que tenemos los seres humanos, que nos guía hacia el corazón de Dios, hacia nuestra propia perfección. Siempre lo hemos tenido ahí. Siempre hemos tenido esa voz en nuestro interior. Y si bien en el mundo caído la conciencia ha sido maltratada, muy maltratada, ha sido desfigurada tal vez, entonces nos guía, perdió el poder que tiene, pero si escucha la verdad rápido, la conciencia vuelve otra vez. Eso no es porque no se destruye la conciencia, ¿no? Hablando la verdad, por eso ustedes cuando ven una persona, por ejemplo, que ha vivido una vida de mucho pecado, de alcoholismo y ese tipo de cosas, escucha la verdad, rápido, ya sabe.
¿no? Y se arrepiente. Entonces la conciencia no se destruye, pero parece que algo, las cosas que hacemos interfieren en su aguja, ¿no? En su aguja. Entonces apunta tal vez no muy fuerte hacia la dirección correcta. Pero una vez que escuchan la verdad, por el hecho que somos personas con naturaleza original, la esencia nuestra es Dios, en cierta forma, porque caímos, pero en la esencia continúa siendo Dios, entonces rápido, rápido, vuelve a su centro y la conciencia comienza a hacer su trabajo en el ser humano. ¿Mm? Entonces vamos a prestar bastante atención a nuestra conciencia. El camino espiritual, querido hermano y hermana, es en el fondo, saque usted todo lo que es el principio divino, todo lo que es líderes y todo lo que es el conocimiento. El camino espiritual, si se pudiera traducir en algo práctico, es no cometer pecado, como mencionó el hermano Edgardo ayer, no cometer pecado, ¿no? Y cada vez que la conciencia nos dice que eso es malo, no hacerlo. Si conseguimos por lo menos ese nivel de disciplina espiritual, vamos a caminar hacia Dios de alguna forma. Aunque nunca hayamos escuchado el principio divino, ya estaremos viviendo dentro de ese nivel de perfección. Pero es difícil. Divorciarse de la experiencia, de la sensación que me produce el pecado, separarse, divorciarse, ¿no? Como una vez mencionó el Padre, que divorciarse de Satanás, una vez lo mencionó Padres en una guía, divorciarse de Satanás, divorciarse del pecado, porque el hombre está casado, convive con eso. En el fondo, si yo tengo algo adentro que me produce alguna sensación, alguna satisfacción, que llena el vacío que tengo, hay algo que hago que llena ese vacío existencial, por eso lo hago, por eso disfruto de alguna forma de esa sensación que me da, lo experimento de alguna forma. Negar eso es duro, ¿sabes? Negar los malos hábitos que llenan ese vacío que tengo es duro. La abstinencia que tenemos que hacer del pecado, de las acciones que yo hago, inclusive mentalmente. Hábitos que tengo mentalmente que justifican una cierta forma de ver la vida, cortar eso y quedar completamente sin nada, vacío completamente para comenzar un camino espiritual serio, es muy difícil, esa primera etapa. Es muy difícil al principio, desnudarse completamente frente a Dios y frente a su propia conciencia. Hacer un chequeo profundo, absoluto de su propia conciencia, de su vida, lo que soy realmente, frente a Dios. No necesita frente a los demás, frente a Dios y frente a mí mismo. Yo soy esto. Esto es lo que yo hago. Esa valentía de enfrentarse directamente con uno mismo, sin esconder nada, mata tu orgullo, porque a veces tenemos un orgullo inclusive hacia nosotros mismos. Soy orgulloso hacia mí mismo. Entonces, inclusive conmigo mismo no quiero ser honesto profundamente. Si usted no detectó ese nivel de profundidad de orgullo tan profundo hacia sí mismo, hacia su propia imagen que usted ha creado de sí mismo, si no consigue eliminar esa imagen que tiene de sí mismo buena, porque va a ver lo malo que es y eso le va a doler profundamente, pero hay que llegar hasta allá, hasta el fondo, y ver ese Javier desnutrido que es realmente lleno de heridas, flaco espiritualmente, con debilidades profundas. Si yo no consigo en mi vida espiritual llegar a esa profundidad de ver quién soy, para a partir de ahí, con total honestidad, comenzar mi camino espiritual hacia Dios, para nutrir. ¿No es verdad, Claudio? Cuando hay un enfermo, el médico tiene que ver la raíz, ¿verdad? No puede simplemente curarlo por arriba. ¿Ah? Tiene que, o si no, no es un buen médico. El médico le hace un chequeo. Cuando entra un enfermo, le hace un chequeo, pero de todo lo que uno no se imagina, ¿no? Y le ven la sangre y le ven un montón de cosas. No sirve por afuera. Nosotros a nivel espiritual necesitamos hacer un chequeo sincero. Estamos hablando a nivel individual, querido hermano y hermana. Aquí no estoy hablando de confesión, no estoy hablando de otra persona, ¿ah?, ajena a mí. Estoy hablando de yo mismo, mi propia existencia, mi propia naturaleza. Necesito descubrirla, qué soy, para a partir de ahí hacer un trabajo efectivo realmente hacia el crecimiento y desarrollo de mi espiritualidad. De lo contrario,
Claudio, ¿qué pasa si hace una curación superficial, Claudio? Parece que se cura por un momento. La infección se va hacia adentro. Se va hacia adentro, ¿verdad? Se tiene, en la vida espiritual, nosotros tenemos una infección que penetró hasta lo más profundo de nuestra naturaleza, muy profundamente, nos hirió, nos hizo daño. Hay muchas cosas que tenemos adentro que son muy sensibles de nuestra naturaleza, que de forma muy eficiente las fuimos tapando para crecer, ¿verdad? Se hicieron unas costras, ¿no? Esas heridas tienen costras, pero esas costras no se ven bonitas, entonces hay que limpiarlas y en nuestro retorno hacia el cielo necesitamos que vuelva a generarse una piel nueva, original, no con costras. Dios no quiere vernos con costras. ¿Se entiende costras? Con heridas, que si bien han sanado, no son originales, no pertenecen al mundo original de Dios. Ese trabajo de limpiar todo eso en profundidad, necesitamos hacerlo con esa introspección sincera y honesta hacia dentro de nosotros. Y descubrir todas las trampas que nos hacemos a nosotros muchas veces para no ver lo que somos realmente. Hay muchas trampitas que en nuestro interior que no nos permiten ver lo que realmente tenemos adentro. Pero si conseguimos superar esas etapas, hermano y hermana, e ir al fondo, ahí sí yo creo la conciencia va a aparecer muy fuertemente, ¿no? Y vamos a poder sanar todo y no vamos a necesitar llenar esos vacíos con acciones, con cosas, con malos pensamientos, con malas acciones. Va a ser más fácil. Si hay alguna cosita que guardamos, un vacío, vamos a estar luchando siempre. Va a parecer que damos un paso, pero vamos a tener, como se menciona muchas veces en la gente que hace abstinencia de las drogas, ¿verdad? Hay momentos tienen un bajón y caen otra vez, porque hay un vacío todavía. Hay que solucionar el vacío, definitivamente, porque si no, puedes caminar hasta acá y un momento aquí, en este camino ascendente, ¿qué puede activar el gatillo? Cualquier cosa, ¿no? Una depresión, un problema familiar, un problema, cualquier cosa. Como tiene aquí atrás un vacío todavía que no solucionó, cae de nuevo. Entonces este es el famoso retorno, ¿no? al problema otra vez original. Tenemos que ir a la raíz, como personas serias que están siguiendo un camino espiritual, querido hermano y hermana. Entonces es una época donde se nos permite por primera vez investigar nuestra vida de fe, como antes no se podía. Antes teníamos que estar trabajando duro para la providencia, pero ahora podemos nosotros investigar internamente, en profundidad, nuestra espiritualidad, nuestros problemas internos y buscar realmente tornarnos en personas que viven una vida completamente pura, siguiendo la conciencia. Estamos hablando de la conciencia, ¿no? Para que la conciencia sea efectiva. Si yo me torno honesto absolutamente y le pregunto a la conciencia, imagínese que usted llega a un estado de total honestidad y le pregunta a su conciencia, que es preguntarse a sí mismo, ¿qué tengo que cambiar? La conciencia me va a decir, tú sabes bien, Javier, lo sabes muy bien, ni necesitas preguntar este punto, y este tiene que cambiar. Pero si llego a un nivel de honestidad hacia mí mismo, y vamos a comenzar realmente a aprender muchas cosas, a crecer en una dimensión inimaginable en relación con Dios. Es como, hermano y hermana, si nos pusieran una cámara. Imagínese usted, vivir con la conciencia es imaginar que yo tengo cámaras por todas partes acá. Y todo el mundo está viendo. ¿Ah? Me están observando por todas partes. En el baño, allá, en la calle también hay una cámara que me está siguiendo por todas partes. ¿Ah? Entonces la conciencia la voy a colocar en esa posición. Me vigila y me cuida, porque lo que hace la conciencia es cuidarme. ¿Ah? Entonces mi amiga, es mi padre, es mi maestro, es lo mejor. Ok, queridos hermanos y hermanos, hoy día nos extendimos un poquito más porque aquí por lo menos es feriado, ¿ah? Y creo que es un tema que le debemos dar mucha importancia porque podemos educar también a los jóvenes que tienen la conciencia mucho más sensible que nosotros
le han colocado menos cosas encima, pero ya le están colocando cosas encima, los jóvenes, ya están cubriendo la conciencia. Entonces, pero nosotros que hemos vivido más, tenemos más historia, entonces es un tema que necesitamos explorar profundamente para saber compartirlo con los demás. Ok, querido hermano y hermana, me gustaría pedir